Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Voy a estar conversando sobre prisiones en Cuba y en Venezuela con Jorge Cervantes García, coordinador de la UNPACU en la provincia de Las Tunas y también miembro de la Dirección Nacional de nuestra organización. Durante los últimos días hemos estado viendo reportajes en Telesur sobre el sistema penitenciario en Venezuela. Según los reporteros, Venezuela ha transformado más del 90% de sus prisiones en una especie de magníficas escuelas para reeducar y reinsertar a los detenidos, a los delincuentes, a las personas que guardan prisión por diferentes delitos, a la sociedad, es decir, hacerlo personas nuevas, personas de bien. Y cualquier persona despistada, poco informada, oye esto y dice qué bueno, qué buen trabajo se está haciendo en las prisiones de Venezuela. Y quienes conocemos bien cómo funcionan las cosas en naciones como Cuba y Venezuela, los cubanos y los venezolanos que sufrimos de manera directa estos regímenes que nos han implantado en nuestras respectivas naciones por la fuerza, el de Cuba, el de los Castro y el de Venezuela, una combinación de engaño también y de represión, de fuerza, también de terrorismo, ¿no? Como bien conocemos que ha sucedido en nuestro país, en Cuba. Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, estando en prisiones de Camagüey, de la provincia de Camagüey, prisiones de la provincia Guantánamo, y luego en prisión de la provincia de Las Tunas, escuché, tuve información bastante fiel, bastante precisa de jefes de prisión que habían sido enviados a Venezuela precisamente para ayudar, para hacer de las prisiones de Venezuela una especie de prisiones al estilo Cuba. Y entre esos casos se encuentran el que era en esos momentos, 2005, 2006, jefe de prisiones en la provincia de Camagüey, de apellido Sequeira. Este fue enviado a Venezuela. Y también en la prisión de Guantánamo, como dije anteriormente, vi casos de altos oficiales que fueron enviados a Venezuela, y en Las Tunas también incluso oficiales de la policía política que fueron enviados a Venezuela. Y la primera pregunta que uno se hacía es ¿qué puedan aportar al sistema penitenciario venezolano estos individuos? ¿Qué beneficio puedan llevar al sistema penitenciario de la patria de Bolívar? Obvio, la respuesta era sencilla, rápida, clara, evidente. Estos individuos iban hacia Venezuela, hacia el sistema penitenciario venezolano, a hacer del sistema penitenciario venezolano una copia, repito, como una copia del cubano, como han estado haciendo con todas las instituciones, en todos los sectores de la vida del pueblo venezolano, copiando, imitando en gran medida los mecanismos, los métodos, las fórmulas del régimen castrista, que a su vez también las copió del régimen soviético y de las naciones comunistas, de las naciones que vivieron bajo férrea tiranía, férrea dictadura comunista en Europa y también en Asia. Por desgracia, los Castro han imitado lo peor de todas estas infames tiranías de corte marxista-leninista. ¿Qué podían llevar los Sequeira, los Cheliat, los Juan Carlos, estos oficiales, por citar algunos casos, que vimos que los enviaban a Venezuela? Y sembrar el terror entre los reclusos, adoctrinar políticamente a los carceleros para que estos adoctrinasen políticamente a los reclusos, hacerlo sobrevivir en condiciones infrahumanas, pasar excesiva hambre, excesiva penuria,
es decir, las más difíciles situaciones, las más difíciles condiciones, llevarlos al límite de sus fuerzas, de su capacidad de resistencia, negarle incluso hasta la más elemental asistencia médica, destruirlo psicológica y físicamente. Eso es lo que podían hacer estos individuos. Ahora estamos viendo estos reportajes cuando sabemos de los graves problemas, la grave corrupción, la terrible situación en que viven incluso los presos políticos venezolanos y la población penal en general. Ahora escuchamos y vemos estos videos que parece que el sistema penitenciario venezolano funciona mejor que una universidad o una escuela cualquiera en Suecia, en Finlandia o en Dinamarca. Y cuando vemos estos videos que son hechos para la pura propaganda, para mentir, engañar, manipular, pues obvio, los cubanos conocemos muy bien de estos métodos. Aquí se han estado repitiendo hasta el cansancio durante ya casi 60 años, durante ya casi 6 décadas. Pero también me recordaba de un fragmento, me vino rápido a la mente un fragmento de una película muy triste, muy dura, creo que se llama El niño del pijama de raya, algo así. Y es un niño judío, el hijo de un jefe de un campo de concentración nazi, ubicado, si mal no recuerdo, en Polonia, sí, creo que en Polonia, que es decir, el niño termina haciendo amistad, el niño termina cruzando, metiéndose dentro del campo de concentración y haciendo amistad con un niño judío, prisionero. Y el niño del jefe del campo de concentración termina muriendo por los gases tóxicos venenosos que empleaban los nazis contra los prisioneros, porque el niño, un asesinato de esto masivo le sorprendió estando él dentro precisamente del campo de concentración. Pero no es la película lo que quiero narrar, no es la historia completa lo que quiero narrar. Lo que me vino a la mente es precisamente un momento en que este jefe del campo de concentración está viendo con otros oficiales un material propagandístico que hace tal elogio a los campos de concentración que cualquier ingenuo, cualquier desinformado, cualquier despistado hubiese pensado, viendo aquel material, que nada mejor que estar en un campo de concentración donde se te reeducaba, donde se te daba muy buena alimentación, donde se te atendía muy bien, donde se te atendía muy humanamente, donde tenías actividades deportivas, actividades recreativas, donde trabajabas y te hacías una persona de bien, porque se suponía que aquellos pobres judíos eran personas torcidas, personas con serios defectos a los cuales había que educar debidamente, había que hacerlos, había que convertirlos en ciudadanos de bien. Cualquiera que veía aquel material creía que los campos de concentración eran una especie de paraíso, como hay tantos ingenuos en el mundo que creen que la Cuba bajo el régimen de los Castro es un paraíso, es una maravilla, cuando en realidad es el peor de los infiernos que pueda cualquiera imaginarse. Y viendo este material, conversaba con Jorge Cervantes, que pasó unos cuantos años en prisión, el doble de los que pasé yo, e incluso más del doble. Tú has estado en prisión en total 16 o 18 años. 17 años. 17 años, ni 16 ni 18. Un número a mitad, es decir, en medio de ambos. En mi caso pasé 8 años en prisión. Estoy completamente seguro de que viste mucho más horrores en prisión de los que vi yo, y también conozco que sufriste situaciones mucho más complejas y difíciles que la que pude haber pasado yo o cualquiera de mis colegas del grupo de los 75. A mí me viene ahora a la mente, es decir, además el hambre de la miseria extrema en que viven los presos políticos y comunes en Cuba, además del acoso, el hostigamiento, y además de todos los mecanismos que con las golpizas, la tortura sí, no es decir tortura por decir, es tortura amarrar un preso con las esposas metálicas en los pies y por detrás, a sus espaldas, unirle pies y manos y dejarlo ahí 24 horas, 48 horas, 72 horas, orinándose, defecándose sobre su ropa. Es tortura y esposar, dejándolo con los pies en el aire que no tocan el piso, a un preso a la reja
a las rejas de entrada a la celda o en cualquier otra parte del penal, tenerlo ahí todo el día, toda la noche en invierno, desnudo o en calzoncillo, y venir los guardias y echarle cubos de agua fría encima. Eso lo vi yo, es decir, nadie me lo contó, nadie me lo dijo. Yo supe y vi que ocurría con los presos. Tortura, posar con pies y manos, con las esposas bien apretadas, trancándole la circulación al reo y dejarlo ahí, e incluso amarrado a las patas de la cama metálica empostrada sobre el piso, y dejarlo ahí días también, como muy similar al método al que empecé narrando. Es tortura ver a un preso que, desesperado por un dolor de muelas de cabeza, un dolor producido por migraña o por una úlcera, el preso termina abriéndose su abdomen y sacándose sus intestinos, poniéndolo a la vista, y que lo dejen horas ahí sin la más mínima atención médica. El preso desesperado con sus intestinos en las manos, corriendo serio riesgo de contraer una grave infección que le aniquile en corto tiempo. Es tortura, y son cientos los casos que puedo narrar. Es tortura ver a un preso, Giovanni Correa Lafarnal, 2007, junio de 2007, prisión provincial de Guantánamo, que se inyecta excremento en sus articulaciones, es decir, de sus extremidades inferiores y superiores, y lo encierran en una celda de castigo, y empieza la infección a caminar por sus miembros, por sus extremidades, y el dolor que empieza a producir esta infección que va moviéndose por sus articulaciones, por su cuerpo, por su sangre, por su piel, y este hombre gritar días y noches que le presten atención médica y que nadie vaya a verlo, y que muera una semana y días después ahí por la infección generalizada, la infección que le va caminando por todo el cuerpo. Esto es un crimen, y estos no son casos aislados, es un crimen que más de 30 guardias con tubo metálico, con barras metálicas, con la llamada tonfa o porra de madera dura, incluso de metal forrado con un plástico, con bates de béisbol, le entren a golpe a 3 reclusos y maten a 2 en cuestiones de segundos. Esto ocurrió en Camagüey, y lo vi a 18 metros de distancia. Vi cómo mataban a Mauri Medina Puy y a Carlos Rafael Labrada Oce, 2 jóvenes de la provincia Cienfuegos. Es un crimen, algo que pasó en Pinar del Río poco tiempo antes de nosotros ser los del grupo de los 75 confinados en aquella prisión. Es un crimen que a un preso que cometió una seria falta, un serio delito, tirándole excremento al segundo jefe de la prisión encima, este segundo jefe de la prisión mandase a sacarlo de la celda, esposarlo y encerrarlo en una celda junto a un viejo enemigo de este recluso. Y este recluso, encima de eso, golpeado por los guardias y esposado. Luego le quitan las esposas, y su enemigo, un hombre de una estatura muy superior, de un peso muy superior, un peligroso asesino, le empieza a privar de los alimentos al individuo que había tirado excremento al segundo jefe de la prisión. Empieza a privarlo de los alimentos es decir, esto lo planifica el segundo jefe de la prisión, y los guardias, los carceleros de turno se prestan, es decir, son cómplices de este crimen. Y el preso corpulento, mucho más fuerte, impedía que el otro probase sus alimentos. Lo tenía obligado, de manera obligada, en una huelga de hambre, una involuntaria huelga de hambre, pero no solamente lo privaba de que comience, todos los días le propinaba una golpiza y le violaba sexualmente. Y a los pocos días, a golpes, sin comer y violado, el preso terminó muriendo. Y es aún más horrendo el crimen, porque durante 2 días el asesino mantuvo al cadáver ahí acostado, y le decía a los guardias cómplices:
del segundo jefe de la prisión, que estaba enfermo, que por eso no se paraba para el recuento, y estaba ahí enfermo en la celda. Y a los 2 días es que dice que el hombre parece que tenía algún problema y lo sacan. Lo mantuvo 2 días más porque se estaba comiendo los alimentos que le pertenecían al hombre, que él le había dado muerte. Y eso lo ejecutó un delincuente común, pero lo planificó un jefe de prisión que no sufrió el más mínimo castigo por ese crimen. Como ese, obvio, yo conocí centenares, miles de casos de horrendas historias, eso de que programas de reeducación, programas de instrucción escolar, todo eso es una burla, es una farsa en las prisiones cubanas. Como tú bien conoces, los reos van obligados porque si no le castigan, pierden visitas, pierden los llamados pabellones o visitas conyugales, pierden las llamadas rebajas de sanción, y los presos allí no van a aprender, en su inmensa mayoría van allí a matar el tiempo, a cumplir con una obligación, a dejarse adoctrinar políticamente, que es el principal fin de todos estos programas, y a ver cómo consiguen algún cigarro o hacen algún tipo de negocio con los profesores. Algunos van con la intención de masturbarse a costa de las profesoras, mientras las profesoras dan clase. Estas incluso entran atemorizadas a estos centros penitenciarios, pero no les queda otra opción porque es una nación donde si no cumple con lo que el Ministerio del Interior obliga, esos maestros quedarían sin empleo y los míseros salarios que reciben también los perderían. Muchos se sienten obligados. Conocí a varios de esos maestros, de esos profesores, me lo dijeron, conversé con ellos y así me lo planteaban. Es decir, en fin, tú que has pasado 17 años de tu vida en prisión, incluso durante el eufemístico, es decir, el término eufemístico que usó el régimen para llamar a la peor crisis que ha vivido Cuba, crisis de la cual no hemos salido aún del llamado periodo especial. Según el régimen, los presos se desmayaban, los presos no tenían fuerza para levantarse de las camas, estaban desnutridos, estaban excesivamente delgados y murieron muchísimos presos por falta de la debida nutrición. Me gustaría tu opinión sobre toda esta campaña ahora del gobierno venezolano, de la peor dictadura después de la de Cuba que tiene actualmente el continente. Son las 2 peores dictaduras, porque tenemos otro caso como Nicaragua, donde también sin duda ya hay toda una dictadura. Tenemos la situación de Bolivia con Evo Morales, tenemos la situación de Ecuador con Correa, donde la democracia ha sufrido muchísimo, ha sufrido grandemente, pero dictaduras las peores, la de Cuba, régimen totalitario de corte comunista, y la de Venezuela, que ha sido la que más ha adelantado en eso de hacer daño a su pueblo, en eso de violar derechos y libertades elementales de sus ciudadanos. Me gustaría oír de manera resumida tu experiencia en las prisiones y el contraste que hay entre la realidad y entre la propaganda del régimen castrista y ahora también del régimen venezolano. Bueno, sí, mira, nosotros que hemos tenido la suerte, por llamarlo así, porque es suerte también, desde un punto de vista lo mira y es suerte, de haber tenido la experiencia de vivir, pasar por las prisiones cubanas y apreciar lo que realmente sucede. José Daniel ha relatado muy acertadamente prácticamente lo que acontece en las prisiones, las situaciones horribles que tiene que vivir la población penal en las prisiones cubanas, y la imagen que vende el régimen. Dale, sal, que voy a esperar. No, tómalo así. La imagen que vende el régimen. La imagen que vende el régimen comunista de lo que acontece en las prisiones cubanas dista mucho, es un abismo lo que hay entre lo que dice el gobierno que acontece en las prisiones cubanas y lo que realmente sucede. Se entiende de que tú intentes mentir ante las personas ajenas a un problema, porque lo puedes confundir, lo puedes engañar, pero mentir ante las propias víctimas, ante las personas que están viviendo, que están padeciendo el horror, que están enfrentando la realidad minuto a minuto,
es algo realmente diabólico. Y eso es precisamente lo que hace el régimen comunista de Raúl Castro, anteriormente su hermano Fidel Castro. Mentir siempre y descaradamente, cínicamente ante el mundo de lo que acontece en las prisiones cubanas. Silenciar con métodos terroristas, crueles, brutales, todo lo que acontece en las prisiones cubanas para que no salga a la luz pública. Pero siempre gracias a la actitud valerosa de personas, de activistas, dentro y fuera de la prisión, el mundo puede conocer lo que acontece en estos centros. El sistema penitenciario cubano ha funcionado siempre desde el mismo año 1959 como un gigantesco laboratorio donde se han hecho y se realizan los más increíbles experimentos con el ser humano privado de libertad. Es realmente horrible. Y si este sistema penitenciario es el que se está intentando replicar en países como Venezuela, como Bolivia, en todos aquellos lugares donde el régimen comunista cubano tiene influencia, yo les digo de que es un futuro tenebroso lo que les espera a aquellas personas, a aquellos reclusos en esos países que van a, o que deben ya estar siendo víctimas, porque van a encontrarse allí también con que esos países van a mostrar una imagen paradisíaca de lo que verdaderamente es un infierno, es un horror. La cantidad inmensa de asesinatos, de muertes por diferentes causas que se han producido en las prisiones cubanas es un termómetro por el que se puede medir las cosas que acontecen allí, los suicidios, los asesinatos, las violaciones, las víctimas generadas por la violencia por parte de los reclusos y por parte de los militares. La lista es inmensa. En un estadio de béisbol no cabrían la cantidad de víctimas de las autoagresiones. Imagínense ustedes, es increíble, a veces es difícil, ¿no? Es difícil para aquellas personas que no han visto, que no han tenido la experiencia de verlo, creer a veces estas cosas que se dicen, pero uno que lo vivió, lo más que le queda es poder relatarlo y contarlo, y es lo que acontece. Imagínense ustedes la cantidad de seres humanos que en prisión se prenden fuego quedando sus manos derretidas, los cuerpos mutilados, los que se arrancan sus partes, sus miembros, se arrancan sus labios, se sacan sus ojos, se inyectan petróleo por diferentes partes del cuerpo, tragan todo tipo de objetos que van desde agujas, cucharas, bisturí, alambre, todo tipo de cosas. ¿Guiados por qué? ¿Guiados por qué? Guiados por la impotencia, por la impotencia a la cual los carceleros reducen al ser humano allí dentro en esos lugares. La impotencia que les hacen atentar contra su vida como única solución de provocar lástima en los verdugos y que de algún modo se respeten sus derechos o se haga justicia en una u otra forma. El hambre creo que es uno de los métodos preferidos del régimen comunista en las prisiones cubanas. Hay personas que oyen decir hambre y piensan en el hambre aquella que tiene que esperar varias horas para comer algo, para llenar su estómago, o el que tiene que pasarse un día o dos para recibir un alimento. Yo no estoy hablando de esa hambre. Yo estoy hablando de un hambre crónica, un hambre que va torturando una porción de alimento tan ínfima, tan pequeña, no de alimento, porque realmente no alimenta. Es algo que no sé cómo llamarle, a lo que se le brinda a la población penal para que se mantenga y que va gradualmente, sistemáticamente comiéndose, minando la salud del ser humano, al punto de que las prisiones cubanas son un escenario donde deambulan cientos, miles de personas desnutridas, cadáveres vivientes con todas las consecuencias que eso trae, con todas las enfermedades, con todo el horror, con toda la violencia por la supervivencia en esos infiernos, producto al hambre. Aquellas personas que no han estado en prisión, que no conocen lo que allí sucede, nosotros les invitamos a informarse, a creer, a apoyar, a ayudar. ¿Por qué a apoyar y ayudar y a creer?
porque miles son las víctimas en las prisiones cubanas que están necesitadas de una voz, de un apoyo y de personas que crean. Personalmente he sido víctima de torturas, pero no quisiera centrarme en las torturas que yo he padecido. No quisiera concentrarme en hablar de las torturas que yo he padecido y en las cuales he vencido, porque aquí estoy denunciando todo lo que acontece y quiero más bien hablar de todas aquellas personas que han muerto en prisión, de todas aquellas personas que son víctimas allí en este momento y que están padeciendo impotentes el horror. Imagínense, hermano, que un recluso cualquiera tiene una enfermedad X, tiene un turno médico en un hospital, tiene una enfermedad crónica, algo que le afecta, algo que le martiriza. Y simple y llanamente porque le dicen que no hay petróleo, que no hay un transporte para llevarle al hospital, el recluso pierde el turno con el especialista, un turno que tiene que esperar meses de nuevo para que se lo puedan volver a hacer y tiene que convivir con sus dolencias. Ese recluso ya le ha pasado eso varias veces. ¿Y qué es lo que hacen muchos reclusos, guiados por la impotencia, muchos penados? Se autoagreden de mil maneras, se desangran, se sacan las venas, se crean otras enfermedades, otras dolencias mucho mayores en reclamo de sus derechos. Y cuando nosotros vemos al régimen, o cuando vemos por la televisión las prisiones en otros países, como el sistema comunista trata de importar, de replicar en aquellos lugares lo que ellos llaman aquí un sistema penitenciario justo, humano, nosotros realmente nos alarmamos, nos alertamos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que está pasando dentro de las prisiones cubanas, la corrupción de las autoridades penitenciarias, que no son más que delincuentes uniformados, los cuales no ven en la prisión otra cosa que no sea un negocio y para los cuales la población penal es la mercancía. Ya hablamos del trabajo esclavo en las prisiones, hablamos ya del hambre, hablamos hablamos del hambre, hablamos de las autoagresiones. Podemos pasarnos el día entero hablando de la problemática que pasa dentro de las prisiones. Los juegos prohibidos, causa de innumerables horrores dentro de la prisión. La violencia carcelaria, bandas de reclusos que a falta de la protección policial de los militares, que no le brinda la protección debida a la población penal, la población penal tiene que buscar armarse y aliarse en bandas para poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia eso? Los constantes hechos de sangre que se producen en la prisión a diario y la impotencia de esas mismas autoridades para poder combatir y frenar esa problemática en la prisión. En una de las tantas mentiras del régimen comunista para hablar de lo que acontece en prisión, los voceros del régimen expresan de que las prisiones en Cuba se convierten en escuelas, que antes del triunfo de la revolución las prisiones eran un negocio donde la población penal era explotada, donde la violencia, donde la corrupción, donde aquello y lo otro, pero que ya la revolución había eliminado eso, que hoy en las prisiones cubanas se habla de español, de historia, que está garantizada la integridad física y moral de la población penal, que la alimentación es buena, que los servicios médicos son eficientes, es decir, dan una imagen paradisíaca. Hablaban de la instrucción escolar. La instrucción escolar es un problema, es un tema que se manipula mucho por parte del régimen, ¿no? Y yo quisiera, porque a veces no se conocen estas cosas, realmente como sucede, ¿no? Lo que acontece sobre la instrucción escolar. La inmensa mayoría, el 95% de la población penal odia asistir a las clases, a la escuela dentro de las prisiones. ¿Y por qué? Porque realmente allí no se instruye a nadie. Realmente eso es un mecanismo que utiliza el gobierno, el régimen penitenciario. ¿Para qué? Para intentar adoctrinar, forzar a la población penal a mantener una conducta determinada en función de un beneficio que ellos proponen. Por ejemplo, te dicen que el que no está incorporado a la escuela es un reglamento. El recluso que no está incorporado a la instrucción escolar, a la escuela, no puede progresar a un régimen menos severo, ¿no? Y ya de hecho tú estás obligado a asistir allí. Y si tú no quieres asistir a la escuela, no hay alumno, no hay profesor que pueda enseñar al alumno que no quiere aprender. Y si usted va al aula forzado, usted no va a aprender.
y la mayoría de la población penal, ¿a qué va a la escuela? A ser partícipe de un fraude masivo, donde al final sales con un mazo de diplomas, de certificados, avalando de que eres especialista en esto, que estás capacitado en este oficio, en el otro, albañil, lo otro, que eres en tu nivel escolar, que cursaste el séptimo, octavo, noveno, cualquier grado, tienes tus diplomas, tienes tu certificado, pero al final no sabes nada ni en teoría ni en práctica. Es un fraude masivo ya lo que se estila en prisión, y esas son las estadísticas que da el régimen. Lo demás es puro cuento, lo demás es pura mentira, y las escuelas en las prisiones castristas lo único que tienen es el nombre de escuela. Allí no se enseña nadie, allí no hay alumnos, allí no hay un ambiente docente, allí los reclusos lo que van a las escuelas es la mayoría también con el propósito de salir y coger un rato del pasillo, porque lo tienen encerrado a las 24 del día tras las rejas, que es otro mecanismo. Te encierro todo el tiempo y te digo que la única manera de tú coger un poquito de aire es yendo a la escuela. Te incorporas, entonces sales unas horas para la escuela, donde puedes encontrar un cabo de cigarro tirado en el piso, donde puedes quizás mandarle un papelito a algún familiar o ver a otra persona y sale del encierro. Entonces eso es lo que acontece, eso es la realidad. No hay tal escuela, no hay tal instrucción escolar, todo es una farsa, todo es una mentira, y el hecho lo demuestra. Haga una encuesta con personas reclusos que hayan salido de la prisión, que le muestren los certificados por los cuales ellos se capacitaron, lo que lo avala, y hágale un examen leve, que ninguno lo soportaría, ni teoría ni práctica, no se aprende nada y todo es una mentira, es un fraude masivo la instrucción escolar en Cuba. Y